Entonces tenemos como título de la predicación que dice, vive, vive, ¿sí? Este vive no es propiamente una opción para Dios, es una orden. Vive, es una declaración contundente que refleja su autoridad, vive, ¿sí? Pero que todo lo que viva, así como dicen los salmos, y todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Y en eso es que nosotros damos gloria al Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que significa la palabra gloria o glorificar. Significa honrar o reconocer o exaltar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Reconocer y exaltar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, pero además, agreguémoslo, por lo que Él hará. Porque aunque a hoy hemos visto mucho de la gloria de Dios, no hemos visto todo o toda de la plenitud de la gloria de Dios que en nosotros, dicen las Escrituras, ha de manifestarse. Amén. Lo que vamos a hacer entonces es leer juntos, vamos a leer todo este texto de corrido y luego vamos a hacer algún análisis detallado de algunos textos bíblicos. Vamos a estar observando Juan capítulo 11, versículos 38 al 57. Aquí lo tenemos segmentado, pero vamos a extendernos hacia el versículo 57. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 11, versículo 38 en adelante. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. De hecho, voy a regresar un momento. Miren esta imagen. Esta es la imagen real del sepulcro de Lázaro, en la parte de afuera y por dentro. ¿Sí? Para que la puedan ahí observar unos segundos, por fuera y tal como es por dentro. Para que podamos incluso magnificar o dimensionar mejor lo que sucedió con Lázaro. Cuando nos damos cuenta que Lázaro no simplemente estaba metido en una tumba al nivel del lugar donde estaba el Señor Jesucristo, sino que estaba puesto en un lugar bastante profundo. Pero que además de la profundidad tenía, entonces, como dice, una piedra que la tapaba. A la izquierda, el lugar o la apariencia exterior, a la derecha, o a mi derecha, bueno, sí, a la derecha, entonces, ¿cuál es su aspecto interior? Esas fotos no las tomé yo, no he ido nunca por allá, pero gracias a Dios por el internet. Continuamos, versículo 39. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Versículo 40 dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: no sabéis nada en absoluto. ¿No entendéis que os conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación?
Pero esto, miren qué importante esto, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí: ¿qué os parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Amén. Entonces, claramente cuando nosotros hacemos lectura de las Escrituras podemos ver que la gloria de Dios se manifiesta de muchas maneras. Incluso cuando nosotros exploramos el libro de los Salmos en el capítulo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un término que aparece en el Nuevo Testamento y es la palabra multiforme o expresión multiforme gracia. ¿Sí? Y esa multiforme gracia de Dios, como lo estamos diciendo, se manifiesta de diversas maneras. El poder de Dios y la gloria de Dios, en este texto que estamos citando de Salmos, manifiesta su poder creativo a partir de la nada. Porque así fue como todo apareció, de la nada. Solamente usando el decreto, las palabras de su boca para que lo que no era fuese. Pero en este texto que estamos explorando, Dios a través de su Hijo Jesucristo manifiesta la gloria o su gloria, dando vida o proveyendo vida en medio de la muerte. Repetimos, mientras que en la creación Dios propició que se diera todo en medio de la nada, en este texto Dios está dando vida a través de su Hijo Jesucristo, proveyendo vida en medio de la muerte. Y la muerte, humanamente hablando, es un estado de imposibilidad. No es un estado de dificultad, es un estado de imposibilidad. Para que nosotros podamos entender un poco todo este pasaje bíblico, necesitamos volver a un par de textos que ya se predicaron, que no vamos a profundizar mucho en ellos, pero que sí es necesario tocarlos. Porque en el título dice: la gloria del Hijo de Dios manifiesta. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se dio como se dio? ¿Por qué uno de los hombres, quien era amado por el Señor Jesús, y la palabra dice además que lo llama amigo, como Lázaro, murió? Pero no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo, siendo avisado de que su enfermedad estaba en un estado crítico, esperó algunos días más voluntariamente hasta que llegara al estado de la muerte. ¿Por qué? Ahí está. Y vamos a profundizar más en eso, pero tenemos que ir en retrospectiva y dar una pequeña mirada atrás. Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículos 3 al 4. Las dos hermanas, ¿quiénes son las dos hermanas? Marta y María mandaron a decirle al Señor Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, primero, una declaración que está subrayada o que está marcada con color rojo. Esta enfermedad, ¿qué? Ya vamos a profundizar un poco más en eso, pero dice, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso necesitábamos observar este texto para poder entender lo que nosotros queremos explicar.
¿Para qué el Señor Jesucristo permitía no solamente que enfermara, sino que posteriormente muriera? Para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. 4 puntos, porque tenemos que ir rápido. 1. Entonces, lo acabamos de decir, el propósito de la enfermedad de Lázaro es manifestar la gloria de Dios, que choca con nuestros deseos. Porque cuando estamos en un estado de crisis, pensamos en lo que nos puede complacer, en lo que nos puede gustar, pero se nos olvida que situaciones como las de Lázaro son situaciones en las que hoy también Dios desea que sucedan para manifestar su gloria. 2. La forma en que Dios desea manifestar su gloria es que su Hijo sea glorificado. ¿Está claro ahí, no? 3. Que si la gloria de Dios resulta en la gloria del Hijo, significa que el Hijo también es Dios. ¿Sí? Y 4, tenemos que mirar la declaración que dice, esta enfermedad no terminará en muerte. La gente dice que las escrituras se contradicen. No, tenemos que leer un poco mejor. Porque aquí la declaración no dice que esta enfermedad no terminará en la muerte de Lázaro. No lo dice. Simplemente da un concepto abierto y general diciendo, esta enfermedad no terminará en muerte. Pero no dice de quién. Dando a entender entonces que Jesús mismo en ese momento abriría un abanico de posibilidades donde su gloria manifestaría diversas formas de vida. Pero tenemos que ir a otro texto. Juan 11, 25 y 26, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive, ¿qué? Y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Vamos a analizar o a predicar todos juntos. En estos 2 versículos, ¿cuál es la palabra que más se repite? Ahí está. Lo que el Espíritu Santo produce con esto que estamos diciendo es que nos enfoquemos en esa palabra. Jesucristo es la vida, todo el que cree en Él vivirá, todo el que vive y cree en Él no morirá. ¿Cómo ha de manifestarse o cómo está diciendo el Señor Jesús de forma anticipada que ha de manifestar su gloria? Produciendo vida. Pero tampoco enfatiza que necesariamente o que exclusivamente tendría que producir vida en Lázaro, solamente en Lázaro para manifestar su gloria. Y que Lázaro, la resurrección de Lázaro, no sería un fin, sería un medio. Amén. Ahora sí vamos a ir al texto que estuvimos leyendo hoy. ¿De qué manera el Hijo de Dios se glorifica? Repetimos, utilizando a Lázaro como medio y no como fin, para que Él sea exaltado, para que el Padre sea glorificado y para que nosotros podamos comprobar que la enfermedad de Lázaro no estaba hecha para muerte. Capítulo 11 de Juan, versículos 41 y 42. Tenemos que hacer énfasis en lo que está marcado con color rojo. ¿De qué manera el Hijo de Dios se glorifica en toda esta situación? 1, versículo 41, cuando dice, 41 y 42, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dice el 42, ya sabía yo que siempre me escuchas,
pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Entonces, 1, ¿cómo es glorificado el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, parado frente a la tumba, le dice al Padre, gracias porque me has escuchado, pero luego le dice, gracias porque siempre me escuchas, y lo hace de forma pública con el fin, primero, de que ellos puedan conocer que este hombre del cual no conocen y no tienen una información clara, anda siempre y permanentemente en la voluntad de Dios. Y por cuanto anda permanentemente en la voluntad de Dios, el Padre siempre le escucha. Pero 2, además de que anda siempre en la voluntad de Dios y el Padre siempre le escucha, todo esto tiene que resultar en la declaración de que ellos tendrían que creer que Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el enviado de Dios. Y esto, ya lo dijimos, tiene que terminar en que muchos de los que allí están crean en Jesús. Y lo dijimos en el texto anterior, para que todo aquel que viva o vive y crea en Él, no muera. 2, versículos 43 y 44. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. No solamente que Jesucristo mostró su gloria, dando gracias públicas para que ellos pudieran entender que había una relación perfecta entre el Padre y el Hijo, y que Él venía del Padre, y que Él era el reflejo del Padre, que Él era la imagen del Padre, que Él era el enviado de Dios, sino que manifestó su gloria trayendo a la vida a un hombre como Lázaro. Más allá de los obstáculos, porque hay gente que se resiste a la fe y al poder de Dios, como Marta. Porque antes de que Jesús llamara a Lázaro, apareció Marta, la que dijo, es que yo creo que tú has de resucitar en el día postrero. Es que yo creo que tú eres el Cristo. Pero justo cuando Jesús está cercano a hacer el milagro en favor de su hermano, le dice, pero Señor, es que él ya tiene 4 días. Pero es que además él huele mal. Pero es que además, como miramos la estructura, era necesario mirar la estructura de esta tumba por dentro. Se era difícil que el que estaba afuera intentando, procurando o ejecutando un milagro pudiera interactuar con el que estaba fallecido, porque estaba bastante aislado. Si nosotros miramos las otras formas en que Jesús resucitó a los muertos, el contacto era cara a cara. En este caso no. Todas las condiciones estaban dadas para que nada sucediera, pero Jesús estaba decidido a mostrar su gloria. Jesucristo estaba decidido a mostrar su gloria. Primero, ellos escucharon que el Padre le había escuchado y que permanentemente le escucha, pero que además certifica levantando a Lázaro de entre los muertos que verdaderamente lo que dijo Jesús en el 42 se corrobora en el 43, que Él había sido enviado de parte del Padre. Más adelante, versículos 45 y 46, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué sucedió? Así que acaba de cumplirse lo que evidentemente estábamos hablando en los versículos 42. Que ellos pudieran ver todo eso, no solamente saber que Él había sido escuchado de parte de Dios, sino que viendo cómo Lázaro había sido levantado de entre los muertos, todos los que presenciaron, o más bien muchos, no todos, muchos de los que presenciaron este milagro, ¿qué pasó? Creyeron en Él, que significa que ellos ahora, por causa de la fe, son herederos de vida eterna. Para que se cumpliera lo que en retrospectiva habíamos leído: todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Pero, algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho.
Y en este punto, donde pareciera que todo estaba en contra, no era más que otra manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Porque mientras los del versículo 45 habían creído en Él, habían creído lo que Marta y María también habían creído, que este es el Cristo, el Hijo de Dios prometido, en el cual todos los hombres hallarían salvación. El versículo 46 estaba señalando el camino del propósito de Dios. De hecho, era necesario que para que se pudiera cumplir el plan de Dios ordenado desde antes de la fundación de todas las cosas, hombres que le vieran, que le escucharan, rechazaran al Hijo de Dios. Era necesario. Era necesario. Entonces, su gloria no solamente se manifiesta en que algunos creyeron, sino en que, según el versículo 46, otros le rechazaron. ¿Para qué? Para señalar esta situación como el primer paso al camino de la cruz. Y recuerden, esta enfermedad no es para muerte. Y que Lázaro, tenemos que repetirlo, la resurrección de Lázaro no era el fin, era el medio. Versículos 47 y 48. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre ¿qué? Está haciendo muchas señales milagrosas. ¿Cómo se manifiesta la gloria del Hijo de Dios en este momento? Que aún estos hombres intelectuales, maestros de la ley, jefes de los sacerdotes, fariseos, aun cuando rechazaron al Hijo de Dios, no pudieron decir que sus milagros eran fraudulentos, sino que sus milagros, o que lo que él hacía realmente eran señales milagrosas. Porque así como sucedió con aquellos soldados que fueron a capturar a Jesús y cuando el Señor les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo porque no pudieron resistir tanto de su gloria. Aquí, por más de que ellos le rechazaran, era inevitable no admitir que lo que estaban viendo eran señales milagrosas. Y aún en el peor de los corazones endurecidos y las mentes entenebrecidas, no había posibilidad de rechazar la plenitud de la obra de Dios. Y cuando ellos en medio del consejo dijeron, este hombre hace muchas señales milagrosas, le estaban dando gloria al Señor. Pero cuando miramos el versículo 48, dice algo muy interesante. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. ¿Qué estaban diciendo entre líneas? Si no hacemos nada, todos van a creer en él. Pero dice algo, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Y eso, tal como lo dijeron, sucedió 37 años después. Porque en el año 70 después de Cristo, después de una sublevación o una levantada de los judíos, el imperio romano destruyó Jerusalén y destruyó el templo judío, exterminando ahora toda ceremonia que ellos celebraban, sacrificios, ofrendas. Todo eso quedó eliminado hasta hoy. Pero sucedió a la inversa. Porque ellos decían que si todos creían en él, el imperio romano vendría y destruiría lo que ellos más amaban. Pero resulta que la destrucción que efectivamente vino no vino porque ellos creyeron, sino porque lo rechazaron. Jesús lo dijo antes de entrar a Jerusalén, no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en este cumplimiento también vemos la gloria del Hijo de Dios. Porque al ser humano no le será medido o no será medido por lo bueno, lo inteligente, la experiencia, el dinero, la capacidad. Los hombres marcarán una diferencia en su destino entre el cielo y el infierno solo si han creído o han rechazado al Hijo de Dios.
Nada más que eso. Luego dicen los versículos 49 al 52. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: no sabéis nada en absoluto, y él tampoco. ¿No entendéis que os conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Profetizó. Es decir, que esa declaración de que no era conveniente que la nación pereciera, sino que ese hombre muriera por todo el pueblo, lo habló inspirado por el Espíritu de Dios, pero no eximiendo de que habló basado en la perversidad de su corazón, desde la maldad de su corazón, desde su corazón entenebrecido, una frase que utilizamos ahora, desde una mente completamente entenebrecida, desde la situación de un hombre espiritualmente ciego, que no tenía más que una posición, pero que no tenía vida, que era reconocido por el mundo, pero no por Dios. Y él mismo dice: es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Pero se queda corto cuando él dice, o cuando se insinúa de que moriría, que era necesario que moriría o que muera por el pueblo, porque el versículo 52 aclara de que tal muerte y tal idea de Caifás resultaría no solamente en que esa nación, versículo 52, sería rescatada por Jesús, sino que también los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Volvemos al principio. Esta enfermedad no es para muerte, ¿cierto? Pero además que el Hijo de Dios se glorifica no solamente en aquellos que creen, sino a través de ellos quienes le rechazan. Porque además de que los que creyeron, los judíos que creyeron, se convirtieron en las primicias de la nación de Israel, de la nueva nación de Israel, o de las primicias de lo que acontecería con la nación de Israel posteriormente. Escuchen esto: el rechazo de los otros judíos resultaría, ahora no en la salvación o restauración de la nación de Israel, sino en la salvación de otros pueblos fuera de la nación de Israel. Pero además, con el énfasis de lo que dice la carta a los Efesios, de que tanto los unos como los otros, Efesios capítulo 2 versículo 14, ya no fueran más dos, sino uno, y se derribara el muro de enemistad que dividía el mundo entre judíos y gentiles, para que ya, insisto, no sean dos, sino que sean un solo pueblo, que le den gloria eterna al Señor. ¿Sí? Porque el mundo básicamente se dividía en esto: judíos y gentiles. Ahora el mundo se divide en creyentes y no creyentes, punto. El mundo no tiene un tercer estatus. Para ese entonces, entre judíos y gentiles. Para este tiempo, entre creyentes y no creyentes. Repetimos, la gloria del Hijo de Dios no se manifestó solamente levantando a Lázaro. Es que Lázaro fue levantado para que algunos creyeran y otros le rechazaran, para que los que lo rechazaron levantaran un consejo para asesinar al Hijo de Dios. Para que mientras por los primeros judíos que creyeron la nación de Israel fuera salva, no en su plenitud, pero sí por un remanente, pero que por los que lo rechazaron, las otras naciones también fueran rescatadas. De hecho, humanamente hablando, ustedes y yo somos el resultado de una queja. Somos el resultado de un rechazo. ¿Sí?
Y miren qué interesante esto, el versículo 53 y 54, ya estamos terminando. Dice, así que desde ese día convinieron en quitarle la vida. Lo decíamos ahora, poniendo o exponiendo el plan de Dios que estaba diseñado desde antes de la creación de todas las cosas. Porque Jesús le dijo a Pilatos, es que tú no tienes la potestad de quitarme mi vida, o de quitarme mi vida. Tú no tienes ningún poder sobre mí. Y Jesús también lo dijo, ¿cierto? No es que a Él le quiten su vida, es que Él entregó su vida por nosotros. Eso estuvo en su mente siempre. Jesús nació para morir, para que nosotros vivamos juntamente con Él. Y ese día, según el versículo 53, se ejecutó lo que dice Génesis capítulo 3. De que era necesario llevar a muerte al Hijo de Dios para que la simiente de Satanás golpeara el calcañar de la simiente de la mujer. Pero dice el versículo 54, por eso, ¿por qué cosa? Por lo que dice el 53. Por esa razón Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Y aunque no lo vemos claramente, aquí se está mostrando la divinidad de Jesús. Primero, porque tal consejo y tal decisión fue privado. Pero dos, porque las escrituras tampoco nos están diciendo que Jesús fue informado, sino que el versículo 54 nos está mostrando una vez más un atributo exclusivo de la divinidad, la omnisciencia de Dios. Y que sabiendo Él lo que los hombres estaban tramando en privado, decidió separarse de entre los judíos e irse a un lugar específico para estar con sus discípulos y reaparecer nuevamente 6 días antes de la Pascua. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que ya se había determinado previamente, que en un tiempo específico el Hijo de Dios moriría por nuestros pecados. Para que antes de ese sacrificio entrara por las puertas de Jerusalén y los más jóvenes proclamaran: Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Juan capítulo 11, 40 dice: no te dije que si crees verás la gloria de Jesús, o la gloria de Dios, contestó Jesús. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, contestó Jesús. ¿De qué maneras nuestro Señor Jesucristo ha manifestado su gloria? Primero, en la declaración de que esa enfermedad no resultaría ¿qué? Pero posteriormente, exaltando al Padre porque le había escuchado para que los judíos creyeran en él, para que posteriormente Lázaro fuera levantado, para que luego otros de los judíos le rechazaran, para que luego por decreto de Caifás junto con los sacerdotes y los fariseos lo llevaran a la cruz, para que no solamente en Lázaro se manifestara la vida, sino para que en otros testigos se manifestara la vida, y no solamente para que posteriormente la nación de Israel, a pesar de la destrucción en el año 70, tuviera la promesa en el futuro de ser restaurada completamente, porque aun cuando habían decidido abandonar la gloria de Dios, habían rechazado al Hijo de Dios. Por causa de esos que creyeron, ellos se convirtieron en la primicia de una promesa de que la nación de Israel sería restaurada con aquellos que verdaderamente creerían en el Hijo de Dios, pero que a su vez para que otras naciones junto con la nación de Israel también creyeran, y el Padre se glorificara en el Hijo y el Hijo glorificara al Padre. ¿De qué manera también Jesús se manifiesta? En su resurrección. Nuestro Señor resucitó y
como dice el título, vive. Nuestro Señor vive. Nuestro Redentor vive. Y en Él no hay sombra de variación, no hay cambio, no hay mancha. Nuestro Dios es infalible, no falla en ninguna de sus promesas. Él es fiel y verdadero. Jesucristo tiene entonces el poder de levantar a los muertos, literalmente a un muerto. Podría hacerlo hoy si quiere. Podría hacerlo hoy. No vemos muchos de estos milagros hoy, pero el hecho de que no veamos muchos no significa que no hayan. Podríamos ver al Señor Jesucristo levantando literalmente a un muerto de su tumba, volverlo a la vida. Pero Jesucristo también nos ha mostrado que tiene el poder de sacar al hombre o a la mujer más perverso de este mundo de sus delitos y pecados y traerlos a la vida, y que esta persona reconozcan que Jesucristo es su Salvador. Para Dios no hay casos imposibles. Pero que además el Señor Jesucristo nos demostró que Él es el Señor, que gobierna sobre todo, que todas las naciones le pertenecen. Pero además tenemos que partir de algo que dijo Marta, hablando acerca de la resurrección en ese día postrero. Y es que Jesucristo es quien tiene la autoridad de resucitarlos o resucitarnos a todos, a los creyentes, en un escenario llamado el tribunal de Cristo, donde todos los que hemos sido rescatados para su gloria y por su gloria, por su poder, por su gracia, hemos de dar cuenta de nuestras obras. Insisto, no para definir nuestra salvación, pero sí para definir nuestro amor. Pero en otro tiempo Dios levantará de entre los muertos a los no creyentes para que se presenten delante del gran trono blanco, para juzgar a todos aquellos que voluntariamente rechazaron al Hijo de Dios. Pero todo esto lo leímos para reconocer que Jesucristo, si tiene el poder de resucitar a alguien de entre los muertos y de darle vida a un muerto viviente, como los no creyentes de hoy, tiene el poder y la capacidad de cambiar cualquier circunstancia adversa de nuestra vida, por más difícil y compleja que no sea. Porque pase lo que pase, al final el propósito es mostrar su gloria. Solamente un comentario final. Dice que este milagro, hablando de Lázaro, es considerado el signo culminante en el Evangelio de Juan, prefigurando su propia resurrección. No es solo un acto de compasión, sino una proclamación de su divinidad y poder sobre la muerte. Cuando Jesús dijo que no hay nada imposible para Dios, estaba hablando puntualmente de la salvación de los hombres. Porque algunos de ellos, de sus discípulos, le preguntaron: Señor, pero al final ¿quién podrá ser salvo? Es que nada es imposible para Dios. Nosotros estamos aquí sentados porque nada es imposible para Dios. No porque somos muy buenos ni muy calificados. De hecho, nosotros no venimos a la iglesia por ser mejores que los de afuera, sino porque reconocemos nuestra necesidad de Dios más que los de afuera. Porque reconocemos que en otro momento estábamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor un día, por el Espíritu Santo, a nuestro espíritu nos dijo: vive, vive, vive. Y este Dios al que nosotros adoramos sigue manifestando su gloria en diversas formas, como lo dijimos al principio. Sigue expresando esa multiforme gracia, o levantando literalmente a hombres, a mujeres de entre los muertos, a otros dándoles vida eterna, y a otros cambiándole su historia cuando todo ya estaba perdido.
y todo con el fin de que el Hijo de Dios sea glorificado, para que el Padre sea glorificado. Un último comentario, y dice, de una página, de una cuenta que se llama La Onda de David, dice: la gloria de Dios no entretiene, la gloria de Dios transforma, sacude, y esto es muy importante, santifica. Hemos visto la gloria de Dios. Tenemos que crecer a la imagen de ese que es el dueño de la gloria. Que nuestras vidas expresen de quién somos, a quién pertenecemos. Que nuestro Dios es un Dios que tiene la capacidad de hacerlo todo posible conforme a su voluntad, a su manera y en su tiempo. Y que un día nos levantaremos para estar delante de Él para siempre, y allí experimentaremos la plenitud de su gloria y nuestros cuerpos con otras glorias, para que podamos verle cara a cara tal cual es Él.